Feliz y bendecido día tengan todas aquellas personas que se conectan en este preciso momento y feliz y bendecido día aquellas personas que posteriormente se van a conectar en nuestro canal en YouTube, dándoles siempre gracias a todas las personas que están presentes en nuestro canal de YouTube y bendiciendo siempre sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias. Vamos hoy con un tema en el cual es titulado El reino de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 28 y dice así la palabra de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La naturaleza del reino. El reino de Dios o de los cielos comprende el concepto que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Es más que la salvación o la iglesia. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo, como pueden observar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, capítulo 20, versículo 22. Viene al mundo con poder, dice en Isaías 64, capítulo 64, versículo 1, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 1 y primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. No se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia político-religiosa, no es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo, como dice en Juan, capítulo 18, versículo 36. No es el propósito de Dios en este tiempo redimir y reformar el mundo mediante el activismo social o político ni acciones violentas, como pueden observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52. Durante toda esta época, el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. El gobierno de Dios mediante la fuerza y el juicio directos ocurrirá solo al final de esta época, como pueden observar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo, como pueden observar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3, capítulo 12, versículo 29 y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Y se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentíos y creed en el Evangelio, como dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ese irrumpir en el mundo con poder divino implica el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás,
como pueden observar en Mateo capítulo 12, versículo 28 y en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás, como pueden ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 y capítulo 16, versículo 11, y de la liberación de la humanidad de lo demoníaco y del pecado, el poder para hacer milagros y sanar a los enfermos. La predicación del Evangelio convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio, la salvación y la santificación de los que se arrepienten y creen en el Evangelio, el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder para testificar de Cristo, como pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como pueden ver en el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Ese reino tiene un aspecto presente y otro futuro. Es una realidad presente en el mundo actual, como pueden ver en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Pero el gobierno y el poder de Dios no se han efectuado completamente. La obra y la influencia de Satanás y los malvados continuarán hasta el fin del mundo, como pueden observar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. La manifestación futura de la gloria, el poder y el reino de Dios ocurrirá cuando vuelva Jesucristo para juzgar al mundo, como pueden ver en Mateo capítulo 24, versículo 30. El cumplimiento definitivo del reino llegará cuando Cristo triunfe finalmente sobre toda la maldad y oposición y entregue el reino de Dios, su Padre, como pueden ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 24 al 28, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pueden observar también en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15, nota acerca de las diversas manifestaciones del reino en la historia de la redención. La actuación de los creyentes en el reino. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la función que desempeñan los creyentes en el reino de Dios. Es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana, como pueden observar en Mateo capítulo 5, versículo 10 y capítulo 6, versículo 33. En Mateo capítulo 11, versículo 12, Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Allí indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, su palabra y sus rectos caminos, cueste lo que cueste. Tales personas buscan
con mucho ánimo el reino de Dios con todo su poder. Es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones se requieren esfuerzo intenso y empeño constante. Una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran ni para los que se conforman al mundo, descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Es para hombres como José, como dice en Génesis capítulo 39, versículo 9, Natán, como dice en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7, Elías, como dice en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, Daniel y sus 3 amigos, como pueden observar en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículos del 16 al 18, Mardoqueo, Pedro y Juan, como pueden observar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 20, Esteban, como pueden observar en Hechos, capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, versículo 51, y Pablo, como dice en Filipenses, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Es para mujeres como Débora, como pueden observar en el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 9, Ruth, como dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 18, Esther, como pueden ver en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, María, como dicen en el Evangelio de Lucas, versículo 1, 16 al 35, Ana, como dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 y 38, y Lidia, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15 y versículo 40. Damos gracias a Dios por esta hermosa reflexión titulada El reino de Dios, esperando que haya sido de gran bendición a sus vidas y recordando el versículo principal que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28, que dice así: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro canal en YouTube. Si deseas, puedes compartir el mensaje de la palabra de Dios. E igualmente, si deseas, puedes darle me gusta y así posicionar nuestro mensaje, que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.